Que no veía. Bueno, pues buenos días. Lo primero es decirles a los organizadores, al Ayuntamiento de Zamora y a las concejalías responsables, muchísimas gracias por habernos invitado a compartir con vosotros esta jornada de convivencia en la inauguración de este espacio, de este parque dedicado a los juegos y deportes tradicionales. Os pedimos que os vayáis acercando. Y también los del grupo Don Sacho, que venid para acá, que vamos a intentar ofrecer un corro exhibición de lucha leonesa. Algo muy vinculado también a Zamora, aunque no sea ello conocido. Os pedimos a todos que os acerquéis y vamos haciendo corro. Os contaremos ahora mismo por qué se le llama así a los encuentros tradicionales de nuestras luchas. Bienvenido al señor concejal, a los responsables que están aquí. Y os vamos a presentar en primer lugar a los participantes, a los intervinientes, todos grandes luchadores, aunque tengan muchos de ellos pocos años. Al corro, Victoria Pérez, prebenjamín de ligeros del Club Bernesga. Leo Fernández, prebenjamín de medios del mismo Club Bernesga. Anthony Martínez, benjamín de medios del Club Los Leones. Lucía Pérez, alevín de ligeros del Club Bernesga. Lucía, muy bien. Miramos al público, gracias. Ismael Borregán, alevín de pesados del Club Prioro. Aitor Martínez, infantil de ligeros del Club Los Leones. Laia Celadilla, alevín de medios del Club Bernesga. Ayrton Postigo, infantil de medios, Club Bernesga. Estefan Octavian, infantil de medios, Club Aluches Tierras de León. Laura Fernández, infantil de medios, Club Bernesga. Elba Martínez, cadete femenino de ligeros del Club Los Leones. Sergio Millán, cadete masculino de ligeros, Club Bernesga. Sergio Celadilla, cadete masculino de medios del mismo Club Bernesga, al igual que lo es Noemí Postigo, juvenil de femenino de ligeros. Y también del Club Bernesga, Juan Antonio Díaz, juvenil masculino de ligeros, para completar con Adrián Burón, senior de ligeros del Club San Guillermo y zamorano de adopción. Con nosotros también Miriam Marcos, campeonísima de la lucha leonesa y de otras luchas tradicionales europeas y mundiales. Y con ustedes Antonio Barriñada, y también tenemos a la presidenta de la federación, que no sé dónde se ha quedado, Susana Ropero, presidenta de la Federación de Lucha Leonesa de la Comunidad Autónoma, la primera presidenta de una federación de este tipo en nuestro territorio. Bueno, lo primero, pues vamos a deciros por qué se le llama corro a un encuentro de lucha leonesa. ¿Veis los cintos que tenemos en el suelo marcando el espacio para la lucha? Generalmente se marca con pintura, con cal. El ambiente natural para la lucha leonesa es la fiesta, es la celebración, como estamos en este caso aquí en el barrio de San Isidro. En esas celebraciones, bodas, fiestas tradicionales, romerías, se bailaba, como lo habéis hecho, y en un momento dado algún abuelo cogía una rama, una zarza, un cinto, y comenzaba entre el baile a decir: hagan corro, hagan corro, hagan corro, hagan corro. Y la gente dejaba ese espacio para que se desarrollase la lucha. Era también celebración, era parte de la celebración. Desde 1920, desde un corro, un encuentro especial celebrado en León, con motivo del milenario de los fueros de León, se comenzó a utilizar de forma estable el cinto de lucha, el cinturón de 3 centímetros de ancho, de cuero curtido, como herramienta para el agarre. Pero no siempre fue así. Lo vais a ver y veremos que de otra manera que se luchó a la leonesa, se lucha en otros lugares como Escocia, como Cerdeña, y se luchó en Zamora. Hay un gran trabajo de finales del siglo pasado, de finales del siglo XX, de 1999, de dos investigadores vinculados al entonces INEF, radicado en León, sobre la lucha en la comarca de la Guareña. Es muy interesante, os invitamos a conocerlo, el trabajo
dieron en su momento los profesores Carlos Gutiérrez García y Julián Espartero Casado. Lo podéis encontrar en internet, está disponible el PDF. La lucha como actividad lúdica tradicional en la comarca de La Guareña. Y junto con la que ellos estudiaron allí, en esa comarca del sur zamorano, hablan de otras comarcas de Zamora en las que se practicaba lucha. De Aliste, de Sayago, de otras tierras zamoranas donde se hacían trinchas y vueltas. Las fórmulas en las que se llamaba la lucha tradicional en esta zona, coincidiendo con que era la misma forma en que se hacía la lucha leonesa, cuando también se llamaba balto, como en Asturias intentan recuperarla, baltu, que es la lucha a brazo. Vamos a dejar sitio y vamos a pedir a los dos Sergios, Millán y Celadilla, sin gafas, sin gafes y sin cinto. Vamos allá. Oh. Bueno, ahí está, se me había olvidado a mí, muchísimas gracias. El himno de la lucha leonesa. Bueno, ellos lo que están haciendo es lucha a brazo partido. Así se luchó en Zamora, así se luchó en La Guareña, así se luchó en otras comarcas de la tierra zamorana. Y así, como os decíamos, se lucha, por ejemplo, en Escocia, se le conoce como backhaul, coger atrás. O se lucha en Cerdeña, la isla de Cerdeña, donde se le conoce como strumpa. Un término muy próximo a nosotros. Cerdeña conserva mucho léxico español, como dicen ellos, 3 siglos fuimos españoles, 1 italiano, ¿cómo quieres que nos sintamos? Y nosotros no decimos sinistra, no decimos finistra, decimos ventana. Y nosotros decimos strumpa, que es lo mismo que estrompar. Estrompar, darse una estrompada es caerse, darse una caída. Pues caída era también otra forma en la que se llamaba en Zamora a la lucha tradicional. Dar caídas, tumbar, voltear, baltar, que eso es voltear. Pues balto se llamó en comarcas de tierra leonesa como Omaña, Luna, a esta lucha que en Asturias, os decía, se está intentando recuperar. La única herramienta necesaria son los brazos y las piernas, el cuerpo, con ellos se lucha. Y la idea en todas las luchas tradicionales, en las luchas tradicionales europeas, la mayor parte de ellas, es solamente derribar al contrario. No luchamos en el suelo. Sí se hace eso, por ejemplo, en una modalidad europea muy potente, que es la lucha suiza, en la Swingen, donde hay un modelo próximo a la grecorromana, lucha en el suelo una vez caída, una vez lograda la caída. En nuestra modalidad, en la lucha leonesa y en esas otras luchas que forman parte de una federación internacional, la Federación Internacional de Luchas Celtas, nuestra lucha solo busca la caída. Y en cuanto cae el contrario, ha ganado quien lo ha conseguido. Como os decíamos, a brazo partido se ha luchado y se sigue luchando en muchas tierras. Y ello nos hermana, es el mínimo elemento común. Están haciéndolo los dos Sergios, estáis viendo cómo emplean técnicas que llamamos mañas para derribar al contrario. Vamos a darles un aplauso muy grande a los dos, a Sergio Millán y Sergio Celadilla, y vamos a pedirles pues a Estefan y a Juanan que ya salgan con el cinto. Tomen el cinto, ese cinto os decíamos, de cuero curtido de 3 centímetros de ancho, que es el que en un momento dado se institucionalizó, se regularizó como herramienta para agarrarse. Anteriormente se agarraba a brazos, se agarraba también al pantalón, pero cuando los pantalones eran lo suficientemente resistentes para aguantar el agarre, cuando los hacían abuelas en casa, cuando eran de tela estameña y aquello aguantaba. Cuando llegaron los tejidos industriales, pues ya no aguantaron. Y empezaron a utilizar los cintos que traían de la mili, porque no había muchos cintos por los pueblos. El cinto es esa herramienta a la que nos agarramos, una mano atrás y otra adelante, al centro del cinto, sin soltar. En la lucha leonesa, a diferencia de otras luchas hermanas, como la lucha canaria, el agarre es fijo, una mano delante, otra atrás. La mano que agarra atrás la llamamos mano guía y alternamos agarres a derecha o a izquierda. Y lo que vamos a ver es un repertorio de las mañas, de las técnicas, de las más sencillas. Empezamos por lo que hace cualquier niño que en su vida le hayan dicho en la escuela, le hayan dicho en un club, que son donde ahora se instruye a los luchadores cómo se lucha. Lo más sencillo que hace un niño es un tranque. Un tranque es una zancadilla y así derribamos al contrario. Si ese tranque ya está un poco trabajado, un poco pasado por escuela,
Tiene nombres de mañas que reflejan nuestro léxico popular y a una de ellas la llamamos garabito. El garabito es el gancho que hacemos con la pierna como el que empleaba el abuelo para bajar la hierba que daba de comer a las vacas. Garabito de madera o de metal, pues la pierna hace el garabito enganchando la pierna que está enfrente del contrario. Si vamos a la contraria, hacemos un zancajo. Si vamos a la pierna contraria del rival, hacemos el zancajo. Y si la maña la queremos hacer más guapa, la hacemos en el aire y entonces lo que hacemos es enroscar la pierna en el aire y a eso le llamamos mediana. Mediana que se puede hacer adelante o hacia atrás. Vamos a la mediana. Una mediana hacia atrás, vamos a levantarla más. Muy bien, pero vamos a hacer esa mediana que se vea más vistosa. Una nueva mediana. Muy bien, bravo. Bueno, y otra maña, ya subiendo un poco del tren inferior al tren superior, pues pasamos por esta parte de nuestro cuerpo que se conoce en nuestra tierra como cadril, la unión entre el muslo y la cadera, el cadril. Y con el cadril damos una cadrilada, una maña muy nuestra, tan nuestra que se practica en todo el mundo. Y de repente lo que han aprendido los bretones, los escoceses, los islandeses es a decir la palabra. Hay dos palabras muy españolas que ellos dicen cuando nos encontramos con ellos en encuentros internacionales. Cadrilada, lo dicen muy bien. Y la otra es árbitro malo, lo han aprendido muy bien. Bueno, por cierto, el árbitro, Miriam, al corro. No habíamos hablado del árbitro. Necesario, fundamental. Entonces, ella va a señalar las caídas. Vamos a dar esa cadrilada, una cadrilada. ¿Veis cómo ha apoyado, cómo ha hecho punto de apoyo en esta parte de la pierna que refiere un hecho bíblico en muchas de las iglesias románicas de nuestra geografía? En muchas iglesias góticas de toda Europa se encuentran escenas que representan la lucha entre Jacob y el ángel, la lucha por la cual Jacob pasó a ser Israel. En esa lucha, durante toda una noche, lo que se enfrentan es Dios y el hombre. Media caída, lo que ha señalado Miriam, poniendo en horizontal el brazo del luchador que lo ha conseguido, es media caída. Si la caída fuera entera, vamos a ver cómo la señala. Os decía, Jacob y el ángel estuvieron toda la noche luchando. Al final de aquella lucha entre Dios y el hombre, quedó mancado, quedó lesionado. Mancar decimos en esta tierra, ¿verdad? Pues quedó mancado el ángel, quedó mancado Jacob y la parte fue la del cadril. Por eso en la cultura... caída nula señala al árbitro Miriam Marcos. Muy bien. Que por eso esta es una parte mala en la cultura gastronómica de los judíos. No se come el muslo. Vamos allá, seguimos, vamos a ir a un saque a vueltas. Saque a vueltas. Es más vistoso, tremendamente bonito y ha acabado con el cruce, haciendo ese saque a vueltas con cruce. Pero incluso puede ser atractivo ya casi en exceso cuando se le conoce como sobaquillo. Sobaquillo, pues sacamos, cruzamos y llevamos bajo el sobaco. Vamos al sobaquillo. Vamos allá. Así sacamos, cruzamos y llevamos bajo el brazo. Muy bien. Muchas gracias. Pues vistas un pequeño repertorio, muchas gracias Estefan, muchas gracias Juanan, un pequeño repertorio de las mañas de las técnicas de la lucha leonesa. Uno de los mejores estudiosos, junto con algunos de los que os hemos comentado anteriormente, es José Antonio Robles Tascón, conocido como el elegante en la lucha leonesa y como el profesor Robles Tascón en nuestra Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. José Antonio Robles Tascón hizo un manual de las luchas leonesas, catalogó 50 posibilidades de combinarlas, así que sabréis y veréis que bueno, lo que se ha mostrado es un mínimo de todo lo que cabe esperar. Lo que vamos a hacer ahora, con ese mínimo de introducción, es formar dos bandos. Tradicionalmente, en fiestas, romerías, celebraciones, era lo que se hacía. Un pueblo contra otro, un valle contra otro, y queda un recuerdo de aquello en el encuentro, en el corro más tradicional de la lucha leonesa, que es el que se celebra todos los años al final de temporada, el Montaña Ribera.
donde se enfrentan las dos comarcas. Consideradas montaña las tierras que están por encima de la vía del tren estrecho y ribera los pueblos que están por debajo. Vamos a hacer dos bandos, aunque en este caso no son puramente montaña y ribera. Vamos a coger a los dos luchadores más jóvenes, los que tenemos aquí, Victoria Pérez y Leo Fernández, al corro. Ellos van a escoger sus compañeros para formar equipos. Cada uno llama al que quiera que forme parte. Vamos a ver. Victoria. Lucía. Lucía. Vamos a decirlo más fuerte que si no, no lo oye. Laura. Laura. Aquí con Leo. Muy bien. Eso es. Hay que tirar de la de casa, de la hermana. Laia. Laia. Como una hermana. Más o menos. Muy bien. Millán. Sergio Millán, a este lado. Celadilla. Sergio Celadilla, al lado de Victoria. Noemí. Noemí, aquí con Leo. Juan Antonio. Juanan, a este otro lado. Artún. Ayrton a este lado. Adri. Adri. Stefan Octavian. Aitor. Muy bien. Claro. Anthony. Ismael. A este lado. Y él va al otro. Pues ya tenemos los dos bandos, cada uno a unos lados, cada equipo a un lado, quietos aquí, Leo y Victoria con el cinto ya preparados, y vamos a comenzar la lucha de la forma que se hacía en esos corros tradicionales. Se hacía con el reto que se lanza es el que va a lanzar, pues no sé, Leo mismo, o lo lanzas tú, Victoria. ¿Quién quiere lanzarlo? ¿Sabemos ya el reto? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? Pues vamos allá. Ven aquí, Leo. Victoria, ¿cómo se dice? Fuerte. Hay que luche o me calzo. ¡Hay que luche o me calzo! Yo. Por mi equipo, por mi pueblo. Y por mi... Yo. Pues muy bien. Adelante. Vamos con ellos dos y arbitrando Miriam Marcos. Vamos a luchar a dos caídas enteras. Las dos caídas enteras se consiguen directamente cuando se logra que un luchador dé con la espalda desde la rodilla a la nuca en el suelo, o sumando medias caídas. La media se obtiene cuando se suelta el luchador contrario, se le castiga con media caída en contra. El agarre, como os decimos, es fijo cuando cae de lado o cuando cae de barriga. Eso es media. Vamos a allá. Luchamos a dos enteras. Busca la cadera. Leo, vamos allá. ¡Ánimo! Muy bien, venga. Hay que animarles. Vale, venga. Vamos. Ellos son prebenjamines de ligeros. Es decir, están entre los 6 y los 8 años. Con 6 años comienzan a estar federados en la Federación de Lucha Leonesa y hasta los 18 se desarrollan las categorías de base. La mayoría de los que están aquí hoy forman parte de ese grupo. Por encima de 18, sin límite de edad. La primera caída ha sido entera para Leo. Toma ventaja el luchador ante su compañera Victoria, los dos del Club Bernesga, uno de los clubes de Ribera. En la actualidad hay 10 clubes en activo en la lucha leonesa, que son los que agrupan, dado que este es un deporte federado. Muy bien, Victoria. Dado que es un deporte federado, la lucha se practica dentro de la disciplina deportiva y con la reglamentación y el auspicio de esa federación. Y son los clubes los que tienen escuelas y los que permiten que se promueva la práctica de la lucha
que tradicionalmente era algo que se jugaba en la calle. Cualquier niño en su pueblo se agarraba al cinto o se agarraba al brazo cuando salía de la escuela, cuando salía antes de ir al rosario. Era el juego de la calle. Además de esa práctica de las celebraciones, de las fiestas, pues era un juego de ordinario, de diario. Hoy día se instruye en esas escuelas que tienen en marcha los clubes y también los ayuntamientos. Ayuntamientos, sobre todo del tercio nororiental de la provincia de León, Montaña Palentina, y ojalá que consigamos, hay un luchador que intervendrá al final, que es, como decíamos, zamorano de residencia, zamorano afiliado, zamorano por vida, y a él le vamos a encomendar que intente promover la formación en lucha leonesa aquí, en la querida Zamora. Vamos allá, que estamos iguales, ¿no? Estamos a una caída, vamos. Buscando una maña que también tiene un nombre muy nuestro, la gocha. La gocha o la tranca de la gocha. La tranca de la gocha es eso que intenta hacer ahora, ese tranque por fuera poniendo en peligro. Te pones en peligro a ti mismo. Es muy peligrosa la maña de la tranca, de la gocha. Vamos allá, ánimo. ¡Ánimo! Que esta gente tiene que bailar. Venga, vamos allá. De nuevo busca Leo la tranca, la gocha, la gochona. Y otra vez más. Y resiste muy bien, Victoria. ¡Ánimo! Venga, ahí buscando el garabito. ¡Ánimo! Victoria, Leo, esto tiene que resolverse. Vamos allá. Venga, chicos, vamos. Muy bien, venga. Que no acabamos. Bueno, vamos. Venga, sigue. Hay que acabar la mañana. ¿Qué pasó? Suelta. Suelta de Leo, media caída para Victoria. Se pone por delante con caída y media. Muy bien. Hasta los 14 años la lucha es mixta. Hasta los 14 años luchan juntos niños y niñas. A partir de los 14 hay competición femenina y competición masculina. Desde 2006 hay una liga específica de lucha senior femenina, pero muchas luchadoras, como Miriam, compitieron con los chicos oficialmente cuando no había liga para ellas. Luchas hermanas, como la poderosísima lucha bretona, la Guren, han visto claro que la lucha es una práctica de integración. Un niño o una niña que compiten en igualdad de condiciones hasta ese desarrollo fisiológico que se produce en la pubertad, se siente fortalecido. Y en las escuelas bretonas la lucha es una práctica, como os decimos, de integración. Estos dos están luchando como en una final del Montaña Rivera. Bueno, ahora sí funcionó la tranca de la gocha y Leo, muy bien, un aplauso para Victoria. Leo permanece en el corro, Leo al centro del corro. Agotadín quedó, pero bueno, está cansado. Muy bien. Él permanece en el corro y al corro sale por el bando de Victoria Lucía Pérez. Vamos allá. ¿No tenemos agua? Ahí trae. Una fuente por aquí, si podemos acercar un poco de agua. Ya nos traen allí. Muy bien. Quedó un poco cansado Leo. Vamos a darle agua. Muy bien. ¿Veis que hay un poco de diferencia de talla, de envergadura entre los dos luchadores? Pero hay un lema de la lucha leonesa histórico, legendario, que es que más vale maña que fuerza. Más vale maña que fuerza se aplicaba históricamente coincidiendo con una figura, de acuerdo con una figura que fue la del Sastrín de Rucayo, un personaje que fue el campeón del primer campeonato provincial disputado en 1931 en León. La lucha leonesa tiene la competición regulada más antigua del deporte español, quitando ese que practican dándole a un balón redondo con los pies. La lucha leonesa es eso, la práctica deportiva más antigua que tenemos en España, exceptuando el fútbol. En 1931 el Sastrín fue capaz de vencer derribando a rivales que le doblaban en peso. La maña es el dicho, la leyenda es muy acertada. Más vale maña que fuerza. Vamos allá. Tenemos a Leo, que venció en el primer combate, y a Lucía Pérez. ¡Ánimo! Vamos allá.
Adelante, Miriam, que da paso a la lucha. Agarrados a derecha, que es la mano que tienen atrás, y la primera caída, con nobleza, para Lucía. Muy bien, un aplauso para ella, vamos allá. Leo está cansadín del primer combate, vamos allá, ánimo. De nuevo, al agarre. Están los dos agarrando, bueno, no, Lucía tiene la mano derecha agarrando a dedo. Se puede agarrar de las dos maneras, a mano, pasando el puño por encima del cinto, o a dedo, metiendo el dedo por debajo. Como os decíamos, el agarre que tiene atrás Lucía, pues es a dedo, las otras dos manos están a mano. Bueno, muy bien. Lucía, que se impone, permanece en el corro, aplauso para Leo, vencedor del anterior combate. Bueno, a descansar, Leo, ven, merecido el descanso. Y al corro, Anthony Martínez. Vamos allá. Lucía es alevín de ligeros, Anthony Benjamín de medios. Es de la edad inmediatamente inferior. Cada 2 años, una edad más. Prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Desde los 6 hasta los 18 años, como os habíamos dicho. Forman esa base fundamental. Los fundamentales les llamamos y creemos que con razón. Bueno, en el extremo casi del corro, pero lo da por válido nuestra árbitro, y es primera entera para Anthony Martínez, luchador del club Los Leones, uno de los históricos de la lucha leonesa, como lo es el club Bernesa, al que pertenece Lucía Pérez. Y ahí, muy bien, trancó bien Lucía, caída para ella, y insistimos en lo que os decíamos, como práctica de integración, como un elemento que permite la igualdad de género. Es decir, muchas cosas de las que actualmente se creen novedosas, las tenían muy bien aprendidas nuestras gentes. Y esta igualdad, luchar con unas condiciones de igualdad, es todo un mérito de los juegos y deportes tradicionales. Nueva caída, lograda por Lucía, el saludo, la nobleza. En la lucha hermana, en la lucha canaria, el primer artículo de su reglamento es de la nobleza. En la lucha leonesa no consta en el reglamento, pero sí se tiene bien asumido, que la nobleza es lo básico, lo elemental. ¿Quién sale contra Lucía? Muy bien, Ayrton Postigo, infantil de medios. También, ahora una edad más. Los dos compañeros en ese club Bernesga, un club ribereño del entorno de la ciudad de León, que es el que ha traído aquí más luchadores en esta jornada de convivencia, en esta exhibición de lucha. Vamos allá. Ellos, los luchadores de base, los fundamentales, tienen su propia competición regular en el verano. En la presente temporada les queda por celebrar un encuentro que tendrá lugar el próximo domingo, día de San Froilán, en la ciudad de León, pero ya llevan 16 corros en la presente temporada, en el presente verano. Pasividad a los dos luchadores. Muy bien. Lucía, que da la primera caída. Lo que ha señalado Miriam ha indicado que los dos estaban no combatiendo. Incentiva el castigo. 2 pasividades son una amarilla, 3 pasividades roja. En este caso, Miriam señaló pasividad a los dos. Ha sido muy estricta la señora árbitro. Muy estricta. Vamos a ver. Ahora, Ayrton y Lucía. Decíamos que ellos han tenido 16, van a tener 15, han tenido, uno más queda. Ya hay aquí algún campeón de temporada. Y a los mayores les quedan aún dos citas. Ahora la caída es para Ayrton. A los mayores les queda ese corro de San Froilán y uno más que tendrá lugar cerrando liga, el Trofeo de la Regularidad en Boñar, en la Villa Montañesa, el 12 de octubre. Será el que concluya la Liga de Verano, el Trofeo de la Regularidad. En el caso de los senior, cerca de 30 encuentros. ¡Bueno! Muy guapa, sacó y trancó bien. ¡Nula!
Lo que ha señalado nuestro árbitro es caída nula. No está claro quién cayó primero, quién tocó primero con la espalda en el suelo. Vale. Podemos ir aprendiendo lo que dicen los escoceses, los bretones, los islandeses también. Árbitro malo. No, árbitro muy bueno. Y además luchadora inmensa. Es decir, Miriam ha sido campeonísima en leonesa, en luchas celtas, en belt wrestling, luchas al cinto en Asia. Es una gran campeona. Vamos allá. Ahí tenemos a estos dos, no futuros, sino ya del presente campeones. Lucía y Ayrton. Eso es. ¡Bueno! Ahí Ayrton resolviendo con esa media vuelta. Fuerza ahí en esos brazos. Muy bien. ¡Quieto, Ayrton! Ahí te quedas. Vamos allá. Y ahí le toca medirse con Laia Celadilla. Laia Celadilla. El club Bernesga, al que pertenecen los dos, pues comenzó a utilizar, además de la indumentaria, además del equipamiento, las camisetas. Bueno, por cierto, no hemos dicho, la lucha leonesa se practica descalzo y con la ropa deportiva que veis, pantalón corto y una camiseta. Suelen utilizar una faja protectora, porque el cinto puede provocar rozaduras, no vale la caída, se fueron al extremo del círculo. Suelen emplear una faja protectora bajo la camiseta o en su caso también se permitía utilizar dos camisetas para que el cinto no provoque rozaduras, ¿no? Pero con esa indumentaria. Y os decíamos que la que luce Laia, la que lleva Laia, esa camiseta con el color naranja, junto con la negra que lleva su compañero, es la oficial de su equipo, primera caída para Laia, y además, en un momento dado, una luchadora introdujo un detalle, ella se puso el lazo naranja, la luchadora es la hija de la presidenta, y el lazo naranja comenzó a ser también un elemento significativo, representativo del club Bernesga. Vamos allá. Ay, Miriam también. Yo también, cuando tenía pelo. ¡Vamos allá! ¡Ánimo! Laia, bueno, Ayrton da su caída, igualados a una entera. Hasta el año presente, la norma era que el luchadora, que da la primera caída, en caso de igualdad, en caso de empate, es el vencedor de un combate. En el presente año se hizo una modificación reglamentaria y es quien da la última caída, en caso de igualdad, el que vence. De esta manera se promovía caída entera para Laia. Muy bien, bravo. Gracias, Ayrton, Laia en el corro. Y ahí tenemos ahora a Laura Fernández. ¿Qué pasó? Ah, bien. Si se puede lavar un poco esa herida, Ayrton. Muy bien. Pues combate femenino entre Laia Celadilla, alevín de medios, y Laura Fernández, infantil del peso medio. Los combates de liga, los combates de los corros de trofeo de la regularidad, ligas de verano, se disputan a minuto y medio. Hay tiempo limitado. Si en ese tiempo la caída ahora es entera o media, entera para Laura, la luchadora de Valdecastillo, el nombre que lleva a la espalda. Los luchadores mantienen el vínculo estrecho con su lugar de origen y cuando luchan, además de hacerlo por un equipo, lo hacen por su pueblo y se les nombra Laura Fernández de Valdecastillo. Es un vínculo muy racial, muy estrecho con tu origen. Una representación, te sientes representante de los tuyos. ¿Ha sido Laia la que ha dado la primera? La segunda. Están iguales. Y Laia tiene la ventaja de haber dado la segunda caída. Vamos allá. Bueno. Cuando comenzaron las chicas a tener su propia competición, hubo que pasar por el difícil trago de que no los aficionados tradicionales admitieran la lucha femenina como una práctica de interés. Hoy en día no es así. Hoy en día tienen muy claro que la lucha femenina tiene la misma
el mismo interés, tiene la misma intensidad, tiene el mismo atractivo que la masculina. Bueno, la de Valdecastillo, que se queda en el corro. Laura permanece en el corro. ¿Y quién sale a él? Ahí tenemos a Ismael Berrogán, montañés. Aquí tenemos un montañés del Club Prioro. Prioro, no sé si os suena la localidad, en la montaña leonesa, la montaña oriental. Es conocida como cuna de la transhumancia y cuna de la lucha leonesa. Prioro es un lugar emblemático, el club de Prioro es al que pertenece Ismael, aunque siempre hay que decir que Ismael no es de Prioro, sino que es de Mordovejo. La vecindad no significa al revés, pueblos vecinos, ¿verdad? Los cabezones de Prioro. Bueno, primera caída para Ismael, media caída que le señala Miriam. No le hemos criticado nada al árbitro, hay que protestar. Mala. Mala. Es muy buena, hay que decirlo. Vamos allá. Laura e Ismael. Muy bien, ánimo. Bueno, primera caída con ese. También se puede saber, se puede entender que eso ha sido un retortijón. Algo sencillo, dar ese impulso y sacar a media vuelta, camino de una media vuelta, el retortijón. Por delante, Laura Fernández. Ánimo. Vamos, Isma. Buscaba el garabito, muy practicado por los de Prioro. Y ahora la dedilla, otra técnica muy sencilla pero muy efectiva. Tocar con tu pie y desequilibrar al contrario. Entera para Ismael, muy bien. Esto es. Cuidadín. Afortunadamente este espacio ha sido recuperado para la práctica deportiva, pero tenía anteriormente otra condición. Entonces, cuidadín con algún resto que puede haber ahí de anteriores materiales. En la pradera es el lugar tradicional de la práctica de la lucha leonesa. Así se practica en verano, pero también se practica en otro tiempo, en invierno, en pabellones sobre tatami, sobre superficie de colchoneta. Y decimos que la pradera es el sitio habitual porque la pradera, el prado, era el sitio de la fiesta, de la romería. Entonces la lucha acompañaba el baile, acompañaba la música en la fiesta, ¿no? Cuando tuvimos ocasión de estar, Miriam estuvo en un país africano, en Togo, y le decíamos a los chiquillos que la lucha leonesa luchábamos sobre hierba, nos miraban con una cara extrañadísima. Decían, la hierba es para que coman las cabras, nosotros luchamos sobre arena. Y evidentemente, cada uno en su superficie, cada uno en su condición natural. Caída de Laura. Muy bien. Y se impone la luchadora ribereña de Valdecastillo. ¿Es montañesa? Ah, bueno, es de Valdecastillo. Pues la montañesa en Club de Ribera. Bien. Iván me dice con este sí, un ribereño puro de la comarca de la Sobarriba, una de las comarcas históricas de la lucha también, próxima a León. Sobarriba es sobre la ribera, por si hay que decirlo. Y ahí tenemos a Aitor Martínez. Aitor Martínez del Club de los Leones. Frente a Laura. Laura que sigue en racha. Caída entera para la de Valdecastillo. Vamos, Aitor. Ánimo. Adelante. El círculo que hoy tenemos, el corro en el que estamos, es un poco reducido. El oficial, ahora la caída es de Aitor. El círculo oficial reglamentario para la práctica de la lucha tiene 18 metros de diámetro, al menos para la lucha senior. En la lucha infantil, en la lucha de base, en la de los fundamentales, puede ser menor. Pero es una superficie de ese tamaño, como os decíamos, tradicionalmente en hierba, aunque también se lucha en superficie de colchonetas cuando se hace en interior.
Una competición que este año aún no ha tenido lugar, pero que confiamos en que se pueda celebrar, es la Liga de Invierno, el trofeo entre equipos. La lucha leonesa tradicional es individual. Luchas por ti, por tu pueblo, por tu gente, pero en la Liga de Equipos es el conjunto del equipo el que puntúa y el que se defiende. Esa competición se celebra generalmente en tiempo no estival y por ello se celebra en pabellones. Bueno, bien. Muy bien, respondió Aitor. Bien, Aitor, que acaba con... ¿Cuántas victorias tenía Laura? ¿Las habéis contado? ¿Cuántas? 4. El último luchador o luchadora que permanezca en pie, os diremos que se llama Gallo. Os diremos por qué. Pero en un enfrentamiento por bandos, como es el Montaña Ribera, el luchador o luchadora que más rivales vence, ganaba, se le daba tradicionalmente el premio del mazapán, un bollo, un pastel, que era el triunfo y lo sigue siendo. En el Montaña Ribera, el luchador o luchadora que más rivales vence, se le da el mazapán. Pues por ahora, Laura es candidata al mazapán. Bueno, saca vueltas Estefan, cruza, aguanta y todo. Bien. Estefan del Club Aluches Tierras de León. Muy bien. Y Aitor, que aguantó muy bien el primer envite, el segundo le ha costado un poco más, con mucha fuerza entró Estefan, el luchador de Aluches, que es otra forma de llamar a la lucha leonesa, Aluches. Esta misma palabra se emplea en Cantabria. En Cantabria se intentó recuperar el aluche cántabro, ahí andan los hombres, les intentamos ayudar. La verdad es que es un privilegio que en León se haya conservado la lucha tradicional. No somos mejores por ello, pero tenemos esa fortuna. La lucha leonesa se ha conservado en nuestro territorio. En Asturias, como os decíamos, el Baltu lleva varios intentos de recuperación, lo llevan los cántabros con el aluche cántabro. En Galicia se intentaba recuperar el aloita galega. Muy cerca de aquí, pasando la raya, tenemos la gallofa en Portugal, que también entre sus montes, que se ha intentado recuperar en varias etapas. Nuestra idea era que Zamora pudiera ser sede de un encuentro gallofa leonesa. Vamos a intentar hacerlo. Es una tierra corazón de las dos. Sí, sorteo. No se ponen de acuerdo en qué mano agarran, se sortea. El árbitro, la árbitro, ha sorteado con una moneda a qué manos agarran. Y ahí tenemos a Sergio Celadilla frente a Esteban Octavian. Estefan del Club Aluches Tierras de León y Celadilla del Club Ernesga, los dos ribereños. Os decíamos que aparte de estas luchas de la leonesa, de la gallofa de Trasusmontes, sería una fortuna recuperar esas vueltas o esas luchas de trinchas que había en Zamora, en Salamanca. En Salamanca se conservaba otra modalidad de lucha, que era la lucha de la cruz. La lucha de la cruz se practicaba cuando se acababa de la cosecha. El último carro que se cargaba de mies, se le ponía una cruz de madera y a pie del carro se luchaba. La lucha de la cruz. Está recogido en los estudios, en la tesis del elegante, de quien nos hablamos antes, de José Antonio Robles Tascón. Ahí buscando la mediana, muy bien, mediana hacia atrás y la falseó, porque la buscaba Estefan y la logró, falseó la mediana Sergio Celadilla. Falseo es la contramaña. Estefan era el que buscaba la mediana. Celadilla logró vencer ese intento, falseó bien la mediana. Vamos allá. Esto es, como nos dice Miriam, nos recuerda Miriam, están agarrando a izquierdas, la mano que va atrás. Y veis que están agarrando a dedo, al menos veo aquí a Celadilla, a mano está agarrando Estefan. Lo que os decíamos, con el puño o con el dedo por debajo. Con el puño por arriba. Ahora sí, la caída es para Estefan, con la mediana que sí salió. Anteriormente se la anuló Celadilla, Sergio, con ese falseo. Se dice que eso, que es tan importante aprender la maña como la contramaña, como el falseo. Y ya lo vimos. Bueno, y ahí a ver, salieron del intento. El intento de Garavito, zancajo, mediana, sabíamos que iba. No sabíamos que iba.
Ahora sí, a ese garabito. Y ahora por fuera. Nueva caída para Sergio Celadilla, que se impone. Aplauso para Estefan. ¿Y a quién le toca? Pues le toca a Elba Martínez. Elba Martínez, luchadora del Club Los Leones, cadete femenina. En la actualidad, los cadetes de segundo año y juveniles, que están clasificados en primeros puestos en su competición, en su propia competición, participan en la lucha senior, luchan en las ligas de verano senior. A vueltas, aguantó bien ahí, muy bien, Elba. Eso lo hacía, es la manera en que lo ha hecho Elba. Muy bien. Nos ha recordado a un histórico campeón montañés que era el gato de Taranilla, Tasio, el gato de Taranilla. Chiquito, lo sacaban en alto, vueltas, 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 y ten cuidado cuando lo poses que te tumba. Es decir, él aguantaba arriba y cuando lo posaban se hacía fuerte, y ha sido un poco lo que ha hecho Elba, como el gato de Taranilla, el tristemente ya fallecido Tasio. Vamos allá. ¡Ánimo! Se dice que, dicen los buenos monitores, a la cadrilada. Bien. Dicen los buenos monitores que la forma ideal, idónea, de estar frente al contrario es mirándole a los pies. No le tienes que mirar a la cara, le miras a los pies. Adivinas en el contacto de los brazos y en la visión de sus pies qué es lo que quiere hacer. Y es lo que hacen ellos. Vamos allá. Ánimo, Elba, ánimo, Sergio. Vamos, Elba. Eso es. Hay que animar a Elba. Y a Sergio. Al centro del corro, luchadores. De nuevo vuelve a sacar Sergio. Y trancó. Eso es lo que hay que hacer cuando le tienes arriba. Impedirle que al posar eche pie. Muy bien. Bravo, Elba. Muy bien. Sergio permanece en el corro. ¿Y a quién le toca? Sí. Tenemos a Noemí Postigo. Noemí Postigo, que es juvenil femenina de ligeros. ¿Os ponéis de acuerdo o tiramos la perra? Ahí va Miriam, que la presta a sortear. Venga. Vamos allá. ¿A caras o a la mano? Muy bien. Pues a derecha, la mano guía, la mano que coge atrás, la mano que agarra atrás, y a Sergio al menos le estamos viendo coger a dedo. El agarre a dedo da más fuerza, permite un control mayor y una mayor fuerza. El agarre a mano generalmente lo emplean para defender, más para el agarre a puño, a mano, casi es una práctica defensiva. El agarre a puño busca un ataque. Vamos allá. Buscaba el garabito Sergio y salió bien parada de él Noemí. Noemí Postigo. Muy bien, primera caída para la luchadora. Ánimo. Vamos allá. Vamos, Noemí. Ánimo, Noemí. Vamos, Sergio. De nuevo, sacando arriba. Sergio posó bien. Noemí. Vamos, Noemí. Esa postura de defensa en alto la trabajan muy bien las judocas, los judocas y las judocas. Uno de nuestros luchadores de leonesa, un gran practicante también de judo, como es Flechina, es un maestro en esa postura, en esos saques. Volvía loco a uno de los más grandes, a Héctor, el divino de Campo Hermoso. Flechina se colocaba arriba de esa manera encogida y no había forma de posarlo, no había forma. Vamos allá. Está por delante Sergio, ¿verdad? Muy bien. Está por delante Noemí. Sergio dio la segunda. Vamos allá.
Ánimo, luchador. Vamos allá. Vamos, Noemí. Muy bien. La caída para Noemí. Muy bien. Y se impone la luchadora. Noemí, esa mano. Muy bien. Bravo, Sergio. Bueno, y a Noemí le toca ahora medirse a Juan Antonio Díaz, que es heredero de una saga de la lucha. La lucha está llena de sagas. Tradicionalmente, las profesiones del campo que dieron más luchadores fueron la de los pastores y la de los molineros. Juana pertenece a una saga de molineros. Los molineros de una ribera empezaron en el Torío, pero se extendieron por el Cea, donde hasta 7 miembros de esa familia fueron grandes campeones, molineros y grandes campeones. Es curioso un detalle que el patriarca, el abuelo de la familia, en una ocasión en que sus hijos habían perdido en un corro, el abuelo con más de 60 años salió para vengar a la familia y ganó. La familia de los molineros de la Ribera del Cea. Muy bien, primera caída para Juan Antonio Díaz de Villaverde de Arcayos. Cuando vayáis a Sevilla, y vais a la Plaza de España en Sevilla, veréis que en ese hemiciclo en el que están en cerámica vidriada las provincias de España, si en Zamora habréis visto que están destacados los pueblos más importantes, las cabezas judiciales, lo mismo en León, estaban las 10 cabezas judiciales antiguas, hoy son menos, pero estaban las 10 sedes de cabeza judicial y un pueblo a mayores, que era Villaverde de Arcayos. Nadie sabe por qué. Algún luchador de la tierra está ya atendiendo nuestra presidente, Susana Ropero, esa pequeña rozadura, esa pequeña lesión que tiene Noemí. En lucha leonesa no se lesionan, se mancan. Hace poco en algún programa de televisión alguien decía, ¿qué palabra empleas en Zamora para decir tal? Mancar. El león también, mancar. Muy bien. Vamos allá. Ahí no se ha mancado, creo que ha sido eso, una rozadura, esperamos que no sea nada. ¿Estamos bien, Noemí? Muy bien. Ya está. Es uno de los demonios de la lucha. De hecho, hubo un luchador, profesor también en la Universidad de León, pero no de educación física, sino de ingenierías, que se declaró enemigo acérrimo del cinto. El cinto provocaba mancaduras de muñeca en las manos, en los dedos, y algún tipo de... Él decía que había que volver a otro tipo de agarre, pero sigue siendo el elemento emblemático de la lucha leonesa, ese cinturón. Vamos allá, ya recuperada Noemí, continúa el combate con Juan Antonio Díaz. Por delante Noemí, por delante Juan. Muy bien. El luchador de Villaverde de Arcayos, que como os decíamos, cuando vayáis por allí además veréis un parque dedicado a los Reyes de León, muy guapo, donde está una reina zamorana muy importante en nuestra historia. La caída ahora ha sido para Noemí, ahora sí, bien. Vamos, Noemí, que eres una grande. Tenemos a Nacho Celadilla haciendo labores de reportaje y se nos acabó la batería. Seguimos ahí. Muy bien. Nueva caída para Juana. Muy bien, Noemí. Bravo. Permanece en el corro. Juan Antonio Díaz de Villaverde de Arcayos, Club Bernesga, camiseta naranja, y enfrente a él Sergio Millán, del mismo club. Un luchador de una localidad muy próxima a la ciudad de León, de esa comarca tradicional de la Sobarriba, Santa Blaja de la Ribera.
Y él es ya campeón en la presente temporada en su categoría en lucha de base. Sergio Millán ha sido el campeón en su categoría, que es la de cadetes masculinos de ligeros. A vueltas, aguantó bien Juanan. Vamos allá. El garabito que no vale la nobleza, es decir, ahí en lugar de castigar al contrario, el sujetarle para que no se dañe. Primera entera para Sergio Millán, muy bien, bien luchado. Bien, me recuerda Celadilla padre, con toda razón, que si Sergio Millán es el campeón de la categoría, Juanan es el subcampeón. Se proclamaron los dos en la presente temporada. Y es el que ha dado ahora esa gocha. Esa maña que, como decíamos, tiene mucho peligro. Quien la practica, la tranca, el tranque de la gocha, pues corre el peligro de caer si no está bien colocado. ¡Ánimo! Con mucha entrega, los dos, Juanan y Sergio Millán. Muy bien. Caída entera para Sergio Millán, que ha renunciado a ir con sus padres hoy a una celebración o una boda para venir a esto. Dice, yo prefiero luchar en Zamora que ir a la boda con mis padres. Bien, bien. Muy bien. Ahí tenemos. Y ahora sí, ahí tenemos a un zamorano. Tenemos a un zamorano de adopción como es Adrián Burón. Adrián Burón, que lleva 3 años residiendo aquí en Zamora y con el que hablábamos al principio, y bueno, pues esto no puede quedar aquí, no puede quedar en la exhibición en el parque del barrio San Isidro. Esto tiene que ser raíz, tiene que ser base para crear escuela de lucha en Zamora. Y ya hablaremos con quien haya que hablar de ello para que se pueda hacer, ya hablaremos. Muy bien, ánimo, vamos allá. Adrián Burón y Sergio Millán. El último enfrentamiento por bandos. El vencedor aquí da la victoria a los suyos. Bueno, la verdad es que Adrián, desplazado, pues no ha podido competir, no está en la competición. Él es senior, aunque sea de ligeros, por edad, es ya senior, pero no ha podido participar en la presente temporada como le hubiera gustado. Millán sí que ha participado y, como os decíamos, haciéndose con el título de campeón. Vamos allá. Agarra a dedo Adrián. Agarre con la derecha atrás. También la tiene a dedo Sergio. La caída ahora es para el montañés, perteneciente al Club San Guillermo de Cistierna. Adrián. Club San Guillermo de Cistierna, que es uno de los actualmente más importantes, tiene tremendo número de luchadores y de campeones y campeonas. Se le conoce en la lucha leonesa gracias a uno de los hombres que mejor informan y más quiere la lucha, como es Fulgencio Fernández Ful, el redactor de la Crónica de León. Se le conoce al Club de Cistierna como la Fabricona, no os diré por qué. La Fabricona de Cistierna, el Club San Guillermo. Vamos allá. Por delante, el luchador del San Guillermo, Adrián. Bueno, haciéndolo fácil, ahí Sergio. Con el cual, cuando hay la segunda caída de Sergio, le da la victoria. Y ese gesto es el más importante de la lucha leonesa. Una vez que se concluye el combate definitivo, vencedor y vencido se alzan igualmente. No importa quién ganó, importa cómo se luchó. Este gesto, que es propio de la lucha leonesa, ha pasado de ella a otras luchas hermanas. Hoy día en Escocia, en Islandia, en Bretaña francesa, podéis ver que cuando acaban un combate de su propia lucha, de Glima islandesa, de Backhall escocés, de Guren bretón, ellos hacen ese gesto que han tomado de la leonesa. Nos sentimos muy orgullosos de que sea así, de que la lucha leonesa haya llevado su sentir, su ser y sentir a otras luchas hermanas. Esto acabaría aquí proclamando gallo a Sergio Millán, que ha sido el último en quedar en pie.
En la lucha tradicional, en el Montaña Ribera, el gallo es el trofeo. Desde hace unos años no podemos dar un gallo vivo. No damos un gallo vivo, damos una escultura, pero se daba ese gallo, al igual que en Bretaña dan un cordero, el mouton, pero es ese elemento que simboliza la victoria del conjunto de los luchadores. No le vamos a dar, bueno, me perdía, al dar el trofeo del gallo, al último en pie, se reconoce que un campeón es un gallo, y por eso en la lucha danesa se les conoce como gallos a los campeones. Bueno, pues tenéis un montón de gallos aquí, de pocos años a muchos años, y esto no acabaría bien si ahora alguno de vosotros no saliera al corro, cogiera el cinto y se midiera con ellos. Yo creo que el concejal debe ser el primero. Yo creo que tiene que coger el cinto y tú escoges contrario. Tú escoges oponente. Vamos allá. Vamos allá. Luchamos descalzos. En principio, para no causar daño al contrario y porque tenemos que sentir la tierra. Yo creo que sí. Vamos allá. No pasa nada. Las gafas fuera. Ya. Se lucha también si dejas el reloj también te va a venir. el reloj. Las gafas es lo más importante. Sí, y el reloj y cosas que pueden causarte daño a ti o a tu oponente. Trae las gafas si quieres, y el reloj. Está aquí. Y ahí tenemos a Pablo Novo, concejal del Ayuntamiento de Zamora, que ha tenido la responsabilidad en esta celebración y en este parque. Y tú escoges a quién te quieres medir. A lo mejor te quieres medir con Miriam. Con Miriam, vamos. Gafes, fuera, vamos allá, Miriam. Vamos allá. Bueno, nada, no te asusto. Solo te digo que Miriam, ha sido campeonísima de la leonesa, ha sido campeona de las luchas celtas, considerada en Europa como la mejor luchadora de luchas celtas, de esa Federación Internacional de Luchas Celtas. Campeona en lucha, en Bear Wrestling, lucha al cinto en Asia. Estuvimos, se lo contaba a Sergio. y además entregada como monitora en la formación y también instructora en defensa personal femenina. Es una gran luchadora, una gran persona. Si con alguien se puede aprender es con los grandes. Y ahí tienes, para medirte, a Miriam Marcos. Miriam. Vamos allá. Ánimo, Pablo. Vamos, Pablo. Vamos a ello. No os perdáis esa foto que hará historia. Vamos, Miriam. Bueno. Mira. Intentaba Pablo, lo que decíamos, la maña elemental, ese tranque que hacen los niños en zancadilla, pero bueno, hacerle eso a Miriam es difícil, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Una entera para Miriam. Vamos, Pablo, que está chupado. Esta lo tienes hecho. Ánimo. Esa defensa que está haciendo Miriam inmoviliza, al contrario, le impide hacer algo que él quisiera. Muy bien. Bueno, primera caída en el corro de San Isidro para el concejal Pablo. Vamos allá. Vas a tener que hacer kilómetros para entrenarles aquí, Miri. ¡Ánimo! ¡Bueno! Algo que no hemos dicho anteriormente es que tocar con la rodilla en el suelo en el leonesa no está penado. Sí, en escocesa, en backhold, si tocas con cualquier parte del cuerpo que no sea el pie, has perdido. Bueno, ahí hubo suelta, pero bueno, no la vimos, no vimos la suelta y ahí está el gesto. Venga, esa foto sí tiene que estar. Y ahora te toca lo mismo, Pablo, te toca lo mismo. Bravo, enhorabuena, muy bien. Bravo. Muy bien, enhorabuena. Bueno, ¿alguien más quiere cogerse el cinto? ¿Quiere agarrarse el cinto? Aquí tenéis la oportunidad. ¿Alguien de los que hay por ahí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, quizás hoy no, pero lo suyo es que este espacio que se ha dedicado a los juegos y deportes tradicionales, a nuestros juegos y deportes tradicionales, sea empleado.
Tenéis espacios para la calva, la rana, para el billar romano, distintos juegos tradicionales, juegos autóctonos, y este para la lucha. Lo bueno es, vamos a decirle eso, vamos a decirle al zamorano que nos acompaña, al zamorano leonés que nos acompaña, a Adrián, que no deje de intentar que se practique la lucha en Zamora. Esa lucha que, como os decíamos, fue zamorana, es zamorana. Las vueltas, las trinchas son la fórmula en que se luchó en muchos lugares de Zamora y merece la pena volver a ella, volver a vivir nuestros juegos, deportes y nuestra cultura tradicional. La lucha leonesa consiguió en 2017 ser reconocida oficialmente en la autonomía en la que estamos como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Al ser eso un BIC inmaterial, hay una obligación de las administraciones para potenciar, difundir, promover nuestras luchas. Ojalá lo hagan. Gracias a vosotros por estar aquí y os esperamos en los corros de lucha. Yo no sé si nuestra presidenta quiere deciros algo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí y ofreceros esta lucha nuestra, que la llevamos muy dentro, y ojalá aquí en Zamora también renazca, ¿no? Porque ya estuvo por aquí en tiempos, según decía el amigo Antonio. Así que siempre lucha y viva la lucha, y viva Zamora y viva León. ¡Venga, viva! Bueno, creo que ahí están disponiendo algo para recuperar fuerzas a lo mejor. Y si no, luego la oportunidad es, ya que estamos en Zamora, que disfrutéis de Zamora, que viváis Zamora en esta jornada. Muchas gracias y buena jornada de convivencia. Felicidades por ello. Ánimo.